Buenos días, hoy es lunes 7 de abril del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estamos a 4 días para que se baje el telón de la tristemente célebre campaña electoral para elegir al próximo presidente que nos gobernará los próximos 4 años. Saludamos y damos la bienvenida al sociólogo Juan Cubi para ver, Juan, si nos da una pequeña evaluación de lo que ha sido esta campaña electoral, los pro y los contra. Buenos días. Jaime, gracias por el espacio. Es bastante difícil hacer una evaluación de una campaña tan anodina, tan pobre en términos de propuestas, de debates. Más bien se ha centrado un poco en las agresiones mutuas de lado y lado. Y creo que eso es lo que eh, anticipo es que haya un gran perdedor de este proceso electoral y es del país. Porque realmente nos estamos exponiendo a dos figuras que difícilmente podrán manejar el país con, digamos, correctamente, con coherencia, con perspectivas, y eso es grave porque la situación del país es complicada. Tiene usted una crisis económica, tiene una crisis de inseguridad gravísima, pero más tiene este momento ya una amenaza global, ¿no? Las locuras aparentemente locuras que está haciendo el presidente Trump están generando una serie de impactos de carácter económico financiero que tarde o temprano nos llegarán. Al margen de lo que diga el presidente Noboa y su relación personal con Trump, esas decisiones tienen cola. Ya veo usted lo que está pasando con los mercados a nivel global, de manera que hay una perspectiva bastante complicada. No veo que ninguno de los dos candidatos, ni Luisa González ni Daniel Noboa, tengan clara conciencia sobre el panorama que van a enfrentar. Pero bueno, pero en todo caso, el pueblo ecuatoriano tendrá que escoger entre el mal menor. Es que es difícil plantearse lo del mal menor, Jaime, porque el mal menor significa un mal. Y obviamente es como que usted diga una catástrofe o un gran desastre. Creo que el país, sobre todo los movimientos sociales, los sectores que tengan otras alternativas, tienen que prepararse para ejercer la mayor presión posible sobre el nuevo gobierno para que al menos tome medidas coherentes con las necesidades y la realidad nacional. No queda de otra, Jaime. Ha sido una campaña bastante decepcionante, porque el pueblo ecuatoriano ha tenido que soportar una serie de ofensas, de insultos, de acusaciones, en vez de propuestas claras, concretas, que señalen cuál es el camino para salir de este atolladero. Mire, Jaime, yo no soy usuario de redes sociales, creo que ya se lo he dicho usted varias veces. Tiendo obviamente a consultar a la gente que está en redes. Me han dicho que es terrible, ¿no? El nivel de virulencia, de promiscuidad, de grosería que se destila en las redes sociales, ¿no? Es una insultadera y unas acusaciones sin fundamento absolutas. Pero lo que yo sí le puedo decir es que a partir de las declaraciones públicas de los medios, que de alguna manera sí corresponden a la postura de ambos candidatos, lo que se ve es lo que usted señala, ¿no? Sobre todo una acusación gravísima, Jaime. En el debate presidencial y posteriormente, ambos han señalado que su contrincante, su oponente, tiene vínculos con el narcotráfico. Yo digo lo siguiente, Jaime, yo al presidente de la República, por ser la primera autoridad del Estado, en principio hay que creerle, pues, porque si acusa de esa manera es porque tiene fundamentos. A la señora Luisa González, que aspira a ser primera mandataria, habría que creerle también, porque si no estaríamos frente a dos mentirosos contumaces. ¿Eso qué significa? Que gane el que gane, vamos a estar en manos de un narcopresidente o de una narcopresidenta, porque partiríamos de la idea de que las acusaciones mutuas que hacen eso tienen fundamento, tienen alguna forma de ser probadas. Eso es gravísimo para el país, en cualquiera de los dos casos. Si les creemos, estamos expuestos a este riesgo. Si no les creemos a ninguno de los dos, estamos frente a dos mentirosos, frente a dos mandatarios que estarían utilizando información falsa con tal de agredir o con tal de descalificar a su rival. Entonces, Juan, ¿cuál es su lectura sobre esta famosa entrevista
que circuló en las redes sociales, entrevista en donde Correa le entrevista a Patiño y hablan del cuco de la dolarización. Bueno, yo lo que he dicho es que Luisa González ya no sabe cómo desmarcarse de estas afirmaciones, ¿no? Que entiendo que deben estar haciendo mucho mal en términos de apoyo electoral, porque si No le hace algo ningún, no le tiene, hizo ningún favor a la candidatura. si algo tiene pavor la gente en este país es salirse de la dolarización, obviamente, porque de todas maneras, en medio de la crisis, la gente al menos sabe que tiene un billetito que vale. Y eso es importante, pero vale, le permite hacer una serie de, digamos, de gestiones en su vida que son más seguras que teniendo una moneda como cualquier otra de las que hemos tenido antes. Entonces, estas declaraciones de la señora Paola Cabezas, que ya tuvo que desmentirlo la señora Luisa González, e incluso insinuó que podían hasta expulsarlo del partido por el daño que le estaba haciendo. Ahora viene esta entrevista que a mí me parece hasta un poquito ridícula, la entrevista entrevistándole Correa a su pana Patiño en un medio, bueno, pero así funcionan estas cosas. Y aparecen diciendo que en efecto la dolarización o el dólar es una moneda que debería ser desechada. Entonces ya, ahora yo veo que la señora Luisa González vuelve a insistir en que ella va a ser la que gobierne, ella es la presidenta. Pero eso es imposible, Jaime. O sea, el peso, el manejo que hace Correa sobre estas candidaturas es tan omnipotente que difícilmente puede desmarcarse. Ella tendrá que cargar con las responsabilidades de esa presencia del expresidente Correa y las consecuencias en un lado positivo, porque son los votos que de alguna manera le han permitido llegar a la segunda vuelta, pero negativa porque como ocurrió ya antes, son la presencia de él, son los votos que le faltan o que le quitan para ganar en segunda vuelta. Bueno, entonces, esa famosa entrevista le hizo un flaco favor a la candidatura de la señora González. Yo, yo creo que sí, porque además esto están explotando, he visto del otro lado que están explotando esa entrevista, ¿no? Para decirle, nos vamos a salir de la Y dolarización si están gana la confirmando señora y Lisa. confirmando la salida de la dolarización. Claro, pero es gravísimo eso, porque además es una entrevista irresponsable con el país, porque si usted está planteando seriamente salirse de la globalización, debería tener un plan, debería exponer al país, este es el plan, estos son los procesos, estos son los tiempos, estas son las etapas, estas son las estrategias, al menos para que se sepa cómo se saldría de la dolarización, pero así decirlo de buenas a primera me parece grave. Y también significa que la señora González definitivamente es un títere del prófugo de la Sí, justicia, ¿no? definitivamente ella no puede desmarcarse de esa imagen. El tema también de tomarse dinero de la Reserva Internacional, tomarse el dinero de la Reserva Internacional, lo han dicho varias veces y andan pregonando a lo largo y ancho del país que esa es la solución para solucionar los problemas del país, para hacer obras. Entonces, recuerdo que ya lo hicieron en el gobierno de Rafael Correa, igual que lo del IES. Acuérdate cómo utilizaron los recursos del IES para pasarlo del Fondo de Pensiones al Fondo de Salud para cumplir con una oferta demagógica que lo que hizo fue descapitalizar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Consecuencias que hoy estamos pagando. De manera que me parece que es una ratificación de un modelo de gobierno populista que lo que hace es utilizar el dinero de donde venga para de alguna manera generar adhesiones en la gente con cualquier tipo de prebenda, de dádiva, etcétera, sin pensar en el futuro. Y entonces, claro, ya sabemos a qué nos disponemos. Ahora, del otro lado, tampoco es que el señor Daniel Noboa esté diciendo claramente cómo piensa manejar la crisis. Ha dado pataleos de ahogado en muchos temas y vemos que una de sus banderas, que era la lucha contra la seguridad, tampoco le está funcionando. Por eso le decía que el panorama del país frente a las dos opciones es, por decirlo menos, turbio, oscuro, opaco. Y ha sido, ¿no? Y ese es el ambiente que flota, que está flotando, ese ambiente de incertidumbre, de miedo, de zozobra, sin saber los ecuatorianos qué nos va a pasar el día de mañana, cuál será nuestro destino. Lamentablemente, ¿no? Cuando debería haber paz, tranquilidad, seguridad con propuestas claras y concretas. Lo que debería esperar el país y a lo que los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos derecho es a que la persona que pretende asumir la conducción del Estado tenga una talla de mandatario, ¿no? Entienda que es lo que es ser un estadista,
entiendo lo que implica manejar un país tan diverso, tan complejo, con tantos problemas, pero proponiéndole una mirada de futuro, una mirada de mediano y largo plazo. Eso es lo que hace un estadista. ¿A dónde va el Ecuador? Es lo que hace un alcalde de una ciudad, Jaime. ¿Qué ciudad quiere, qué está proponiéndole a los ciudadanos para que voten por él? Y claro, en el país la política se ha degradado tanto, sobre todo en los procesos electorales, que se hace y se dice lo que se le ocurre a un candidato con tal de ganar votos. Y claro, enfrentados a esa situación, nosotros estamos prácticamente atados de manos, porque resulta que el que gane, el momento en que se siente en el sillón de Carondelet, se dará cuenta de la situación en la que está y obviamente empezará a improvisar, como han improvisado todos los últimos, yo desde que volvimos a la democracia, con una o dos excepciones, todos los presidentes han improvisado. Llegan con una oferta, después cambian de parecer, llegan con un aliado, lo terminan traicionando, lo van desechando en el camino. Esa es lamentablemente la triste historia de la política ecuatoriana. Alcaldes y prefectos denuncian, ¿no? Denuncian la gente cercana a esas alcaldías y a esas prefecturas, denuncia que se están tomando fondos de las instituciones públicas que son destinadas para obras, se está destinando a la campaña electoral de la señora Luisa González. Hay que investigarlo, hay que sancionar eso. Me parece terrible que se utilice para una campaña electoral la plata de los ciudadanos de una ciudad o de una provincia. Pero claro, hay que investigar y denunciar. Eso es inaceptable, Jaime. Y el caso del señor Juan Cubi, el caso de la vicepresidenta, la señora Verónica Abad, ya el Tribunal Contencioso Electoral le mató y le remató, pero ella sigue insistiendo. Tiene su derecho, ¿no? A fin de cuentas, ya fue elegido en las urnas. Que su conducta sea reprochable desde todo punto de vista no le quita la legitimidad de haber sido parte de un binomio que ganó las elecciones. Ahora, como yo siempre he dicho, Jaime, aquí son temas de poder, de capacidad, de incidencia. Y claro, la señora Abad no se dio cuenta, no entendió cuál era su rol, en qué condición estaba. Entonces se dedicaba a armar un bochinche, un relajo, el cual este rato ya nadie parece apoyarle, ¿no? Creo que ni siquiera los correístas que de alguna manera velara le estaban respaldando, creo que ahora ya ni siquiera se quieren hacer cargo, porque es obvio que ella está fuera. Gane o pierda el señor Noboa, ella está fuera de la escena política. Bueno, pero dice que pretende en estos días asumir la presidencia. Ella puede decir cualquier cosa, Jaime, no le van a dejar. Bien, Juan, finalmente, ¿cuál sería su mensaje a los ecuatorianos frente a este proceso electoral, frente a las elecciones del próximo día domingo? Y tenemos que prepararnos para un escenario bastante desfavorable en general para la vida cotidiana, para la gente. No veo yo que exista claridad respecto de respuestas a la crisis económica, a la inseguridad, a toda la ofensiva del crimen organizado, que me parece que es el problema más grave que enfrenta el país. Y creo que los ciudadanos, como tantas otras veces, tendremos que hacer fuerzas, tendremos que organizarnos para resistir. Lo que se viene es completo, es bastante difícil. Lamentablemente hay que ser honestos con la gente. No hay una perspectiva muy favorable para el país. Bien, gracias Juan por haber atendido a nuestros pedidos de entrevistas para escuchar sus puntos de vista en este periodo y le volveremos a pedir una vez más sus aportes, sus lecturas la próxima semana, luego de que sepamos quién es el nuevo presidente. Quiero añadir una cosa, Jaime. Según dicen, según circulan las informaciones, estarían en un empate técnico ambos candidatos, ¿no? Eso es lo que dice. El tema es qué sucede si es que ese empate se mantiene luego del 13 de abril. El que pierda va a impugnar las elecciones de ley, de rigor, y eso va a generar una situación caótica en el país. Eso creo que es lo más complicado que tenemos a partir del 14 de abril. Hay otros que aseguran que Noboa está por encima de la señora González con 5 puntos. Yo una encuesta, hay otras encuestas del otro lado que hablan de algo similar. Por eso me parece que ahí se puede jugar cualquier estrategia para impugnar el resultado electoral, de cualquiera de los dos lados. Y eso Bien, sería gravísimo, porque eso nos va a colocar en una situación de confrontación, incluso violenta. bien, el sociólogo Juan Cubi, analista de temas políticos. Gracias Juan, hasta la próxima. Gracias, Jaime. Como siempre, a sus órdenes.